15, 14 minutos de esta tarde, Marina Glesser, ¿nos vamos rumbo a su propuesta? Dale, Carlos, ya está en línea con nosotros esta escritora que publica su primera novela. Ella es Victoria Bernardes, quien tenemos el gusto de saludar acá en la M530, en la radio de Madres, la radio de EVE. Hola, Victoria, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, muchísimas gracias, muy contenta, de verdad muchas gracias por esta invitación, por este recibimiento, muy contenta, muchas gracias. Un gusto saludarte, gracias por enviarme el libro que lo tengo acá, se llama Psycho. Le contaba a nuestra audiencia un poco de por qué nos encaprichamos tanto con alguien hasta el punto de sentirnos más que enamorados locos, y en esta primera novela, hablas un poco de ese planteo de lo que puede ser un enamoramiento feroz, ¿no? ¿Cómo estás con esta publicación de Ocho Ojos Editorial, que es un intento de ampliar la mirada en el foco de la juventud y también llevando jóvenes escritores a su posibilidad, ¿no? de poder publicar y trascender? Sí, totalmente. Un camino muchas veces difícil, ¿no? Y fácil de frustrar, el de escribir y poder publicar. Así que súper agradecida desde ese lado. Yo, si bien soy argentina, soy de Buenos Aires y la historia también lo es. Re de Buenos Aires, las dos. Yo vivo en Montevideo y Ocho Ojos es una editorial uruguaya que fue con la que yo pude incursionar en este camino. Y es una editorial chiquita, es una editorial independiente que además su propuesta es un poco las primeras novelas y novelas de iniciación. Ellos también publicaron, por ejemplo, a Romina Paula acá en Uruguay, entonces hay una cosa ahí que tiene que ver con esto, ¿no? Con novelas que hablan capaz de estas primeras veces, dentro de las cuales los enamoramientos también frustrados, porque es una historia que cuenta, un poco eso, ¿no? El encuentro feroz, como decís vos, y salvaje y sin aviso, ¿no? De las primeras veces, de las primeras frustraciones, de los primeros amores y desamores, sobre todo, que son los más traumáticos. Es así, y sobre todo en una cultura tan patriarca también, ¿no? Donde la mujer debe ponerse al servicio del deseo del hombre siempre como una prioridad, ¿no? Y no tanto ir en búsqueda de su propio deseo. Entonces siempre termina medio psycho, como es el título de tu libro. Exacto, habla mucho de eso. Gracias, me encanta que lo leas, me encanta habértelo hecho llegar y bueno, te vuelvo a agradecer. Pero sí, tiene que ver con ese primer encuentro también, ¿no? Desde la primera infancia, de darse cuenta lo que es llegar a este mundo siendo mujer, y cómo es construir en paralelo. El texto tiene la particularidad que es un texto dirigido, es como si fuera un monólogo dirigido o una carta, una segunda persona. Ella le habla todo el tiempo a un él, que recién en la mitad de la novela se van a conocer ellos en persona, digamos, y hay una comparación inevitable en la suerte del varón, si se quiere, en donde ella está un poco cuestionando eso desde el principio o no entendiendo por qué esto se da así. Y después un primer encuentro con el feminismo, ¿no? Con que existía desde siempre esta red de mujeres que reflexionaban y cuestionaban estos privilegios o estas condiciones dadas o estos mandatos. Entonces ese primer encuentro también le trae como mucha fuerza y mucha luz a este personaje. Qué lindo escucharte y que hayas podido publicar, porque bueno, el acto de escribir también es muy solitario y vos venís de diseño, imagen y sonido, venís de también el cine, venís también del campo de las audiovisuales, de la actuación. Recién citabas a Romina Paula, pero esto fue una búsqueda de bastantes años, ¿no? Porque a veces uno tiene acá materialmente el libro y ya está publicado y ya lo puede leer, pero bueno, es un trabajo y una búsqueda de que hay que también ser muy valiente para bancarse los procesos, ¿no? Son procesos muy largos y muy solitarios. En cine me pasa lo mismo. Yo llevo muchos proyectos de muchos años intentando que salgan a la luz. Obviamente estamos en épocas muy complicadas y el cine lo que tiene es que es muy caro. Los libros, si bien es un camino difícil y muchas veces frustrante y muchísimo más solitario, porque el cine además de caro es colectivo y solamente colectivo. No se puede hacer cine uno solo, o bueno, va a terminar siendo una obra quizás más experimental o no sé, pero no es la idea de la materia en sí, y es muy difícil llevar adelante proyectos cinematográficos hoy, y arrancan siempre desde, obviamente, del terreno de las ideas y la imaginación, pero después de la escritura, que también tiene sus procesos, pero sí,
es como tener ganas de compartir historias y estos personajes, un poco la manera de ver esta época que nos toca vivir, ¿no? De verla, de transitarla, de cuestionarla, de poner sobre la mesa personajes que transitan y que cuestionan y que, no sé, hablan de temas de diferentes puntos de vista. Claro, perspectivas. Solo por curiosidad, y no seré el primero, tenés el mismo apellido de un muy famoso poeta argentino de otra era, Francisco Luis Bernárdez. ¿Sos pariente? Sí. La verdad es que no lo puedo decir con certeza. Todo el mundo me pregunta lo mismo y eso, y espero que sí, pero no, nada rectifica esto. Pero sí, obviamente, y tengo un poema de él muy lindo siempre a mano que me gusta mucho. ¿Estar enamorados? No es ese también lo conozco, pero no es ese. Es uno que habla del camino, ahora después lo busco y te lo mando porque ahora justo no lo tengo, pero que es uno que habla de después de haber andado el camino recorrido sin haber cometido los errores cometidos, solo haber después de vivido lo vivido y así, muy lindo. Lo estoy citando pésimo. Pido disculpas, lo revisaremos y lo haremos bien, pero sí. Victoria, te fuiste a vivir en el 20 a Montevideo en plena pandemia, ¿huiste? ¿Qué pasó? Bueno, un poco el trabajo en cine, porque fue plena pandemia y todo lo que sucedía a nivel audiovisual en Argentina, por supuesto, estaba frenado porque estábamos en una cuarentena también feroz. Y todo lo de la región comienza a rodarse en Uruguay. Brasil, México, Argentina y se gesta acá en Uruguay una suerte de polo audiovisual que sigue todavía su camino, sigue su crecimiento, un país que tenía un crecimiento cinematográfico, obviamente por cuestiones obvias, mucho más lento que el de Argentina, el de México o el de Brasil. Y bueno, y se armó acá una cosa con muchísimo crecimiento y sigue andando. Y vine a trabajar en una productora. Yo trabajo más que nada en la parte de casting y dirección de actores y como coach de actores y actrices ahí en los rodajes. Bien. Trabajo con un trabajo ahí a una productora uruguaya. Bien. Exacto. Sí. Estás en Montevideo. Sí. Bueno, este libro se puede conseguir en Montevideo y también me imagino que acá. Exacto, sí, allá está en La Libre, que es en San Telmo, está en Mendel, que es ahí por zona Palermo, Juan B. Justo o Humboldt y Charcas, por ahí esa zona, en Mandrágora, que queda Libros y Cultura, que queda ahí también por Colegiales, creo, Chacarita, por ahí. Y creo que no me olvido de ninguna más, pero por ahí está, sí, bueno, las librerías amigas. Entonces Sí. Iremos, las chicas que están escuchando, o también quien quiera hacerse del libro Psycho, la primera novela publicada de Victoria Bernárdez, para poder conseguirla, ahí nos dijo un par de librerías, o te escriben a tus redes también y se puede conseguir. Te queremos desear la mejor de las suertes con Psycho y con las pelis y con la vida allá en Uruguay, y dejarte un beso muy grande y agradecerte este ratito que conversamos. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa y bueno, espero nos volvamos a encontrar. Dale. Chau, chau. 15 y 22 ahora, repaso un poquito los mensajes